pésame a la familia Aguirre. Hermanos Urquidi, por favor, lleven nuestro pésame. Lo sentimos verdaderamente. Que Dios les bendiga y consuele los corazones de todos ellos que se duelen de esta partida. Hoy, hermanos, queremos tomarnos el tiempo de escuchar un mensaje que sea 100% positivo. De esos mensajes que son edificativos, que son llenadores. Y por supuesto que mensajes así son necesarios para la iglesia, porque vamos de camino. Vamos de camino y necesitamos aquellas palabras de aliento que nos digan que vamos bien, que nos digan que Dios está con nosotros, que nos entiende, nos comprende. Y que si vamos a Él en oración, Él escucha y está pronto para dar una respuesta. El tema, hermanos, es un seguimiento de lo que hemos estado hablando en domingos pasados con respecto a la iglesia de Cristo. Y ya oímos un sermón que se tituló La verdadera iglesia. Luego también escuchamos un sermón que era una pregunta y era el título: ¿qué es la iglesia de Cristo? Y hoy, hermanos, vamos a escuchar uno más de estos temas, pero con el título de ¿cómo? Es una pregunta: ¿cómo es la iglesia de Cristo? Probablemente sea un tema muy predicado en los púlpitos cristianos. No es difícil entender el porqué, su significado, porque desde el Antiguo Testamento está profetizada la iglesia, porque en el Nuevo Testamento viene su cumplimiento, y porque es para la iglesia la promesa última de llevarnos a los cielos. Es un tema que, gracias a Dios, es muy positivo. Y es tan vasto, hermanos, que podríamos escribir libros y libros enteros de esto. Podríamos invitar predicadores que nos hicieran una campaña como aquellas que solíamos hacer, más o menos en el mes de septiembre, octubre, noviembre, donde invitábamos un predicador cada domingo y le encargábamos un tema. Imagínese usted una campaña así, donde venga un predicador y nos hable sobre la iglesia, que venga otro al siguiente domingo y nos hable sobre la iglesia, y un tercero sobre la iglesia, y un cuarto sobre la iglesia, y si el mes trae 5 domingos, un quinto predicador que nos hable sobre el mismo tema. ¿Vamos a oír el mismo tema? Sí, pero de diferentes perspectivas, de acuerdo a lo que Dios da a cada uno de sus siervos. Pues podríamos oír, hermanos, sermón tras sermón, y sería algo muy interesante de oír. Fíjese usted lo que dice la Santa Escritura, allá en Romanos capítulo 16, dice así: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles,
y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Staquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos, las iglesias de Cristo. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Probablemente que usted esté pensando, si vamos a estudiar un estudio sobre cómo es la iglesia de Cristo, ¿qué tiene que ver este pasaje con eso? Probablemente si usted es un lector de esos de hueso colorado, habrá encontrado que en la Biblia hay cantidad de pasajes que hablan de este tema, de cómo es la iglesia de Cristo. Y esa es precisamente la pregunta que nos hacemos y que buscamos que Dios la conteste. ¿Cómo es la iglesia de Cristo? Si bien recuerdo, en algún tiempo predicamos en este pasaje con respecto a la madre de Rufus y Mía. Aquel pasaje, ¿no?, donde decíamos que evidentemente no era la madre de Pablo, pero él la consideraba su madre. Y en aquel entonces creo recordar que le pusimos el título Madre Mía. Pero hoy estamos tratando con este otro tema. ¿Cómo es la iglesia de Cristo? Muchas veces hemos hablado de qué es la iglesia de Cristo, de cuál sea la iglesia verdadera, de cuál sea la iglesia y su autoridad, o la iglesia y la adoración, la iglesia y su futuro, sí, ¿por qué no? La iglesia y su promesa. Pero hoy queremos estudiar de la iglesia en acción, y eso es lo que estamos tratando de poner en nuestra mente y en nuestro corazón, la práctica continua de la iglesia de Cristo. Por eso la pregunta es, ¿cómo es la iglesia de Cristo? Esa palabra, ¿no? ¿Cómo? Es muy interesante. Tendríamos que pensar de cómo camina la iglesia, sus valores prácticos, de cómo va y viene, de su conducta, de cómo sube o cómo baja, de sus situaciones diarias, de cómo siente, de cómo ama. Por eso es por lo que hemos tomado este pasaje en la Escritura, que nos muestra de una manera hermosa la práctica viva de cómo se desarrolla la iglesia de Cristo saludable, la iglesia real, la iglesia genuina. Por eso el escritor inspirado en el libro de los Romanos dice, en primera instancia, el versículo número 1 dice: os encomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando, hermanos, de la confraternidad cristiana. Y es, de alguna manera, hermanos, la recomendación del apóstol Pablo hacia la iglesia de Roma, de cuál sea la forma en que los hermanos ahí pueden recibir a esta
a esta hermana en el Señor, de cómo él piensa que deben de atenderla, cómo es digno de los santos recibir a una hermana con estas credenciales. Está abriendo puerta para que sea mucha la disposición de la iglesia en ayudar a la hermana Febe en cualquier cosa. Pero no es simplemente, hermanos, porque Febe llegó. No, ¿qué va? No es simplemente porque llegó y dijo: hermanos, yo soy la hermana Febe, fui bautizada en el nombre de Cristo Jesús, aquí estoy, a ver qué van a hacer conmigo. No es de esa manera, mis hermanos, por supuesto que no. Es más bien, hermanos, una idea mucho más hermosa y profunda. La idea es que debemos entender esto de la confraternidad cristiana desde una perspectiva bilateral. Sí, hermanos, recíbanla, ayúdenle. Pero hay una razón, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. La palabra por qué es aquella cosa que une una cosa con la otra, es la que está uniendo la recomendación de que la reciban bien, pero el por qué, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Podríamos decir, es una carta de recomendación del apóstol. Está escribiendo unas palabras muy personales de un Pablo diciendo: reciban a Febe. Pero esa recomendación, hermanos, es más allá, porque comienza con la propia vida de la hermana Febe. Implica su obra, implica su trabajo, aquella dedicación. Es un dedo índice que está apuntando hacia la entrega de la hermana Febe, de cómo era ella, de cómo obraba, de cómo caminaba en el Señor. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, hermanos, de un testimonio personal. Testimonio personal es un concepto que nos asusta a la iglesia de Cristo, porque siempre nos andamos peleando. En la iglesia de Cristo no damos testimonios. Pues déjenme decirle una cosa: deberíamos de darlos. Deberíamos de darlos. Es más, lo damos cada día, hermanos, que el Señor nos regala. Automáticamente estamos dando testimonio de lo que creemos y de lo que sentimos. Pues bien, confraternidad cristiana siempre, hermanos, es bilateral. Dos lados que se complementan en un momento de necesidad, dos lados que se unen en momentos necesarios. Confraternidad cristiana simplemente, hermanos, es y siempre será bilateral. Dos lados que se complementan. Luego dice en el versículo 3: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Y yo pregunto, ¿por qué los saluda? ¿Por qué los saluda a estos, a Priscila y Aquila? ¿Acaso sería el predicador de la congregación junto con su esposa? ¿O porque en el pasado tuvo la oportunidad de conocerlos por allí en sus viajes misioneros? No, hermanos, yo creo que los saluda como una manifestación muy clara y abierta de aquello que existía en lo más profundo del apóstol Pablo. Un lugar muy especial para Priscila y Aquila, porque dice: mis colaboradores en Cristo Jesús. No son simplemente sus conocidos, no, que va, son sus colaboradores que expusieron su vida por mí, los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Noten ustedes, por favor, hermanos, la colaboración cristiana. Colaboración. La idea, hermanos, de colaborar. Es la idea, hermanos, de co-trabajar. Es la idea, hermanos, de
de cohacer, coobrar. Un obrar juntos en la viña del Señor cada vez que Dios les permita hacerlo. Porque la entrega de ambos lados, la entrega, hermanos, de ambos lados, de un Pablo en un lado y de estos dos personajes del otro, habla, hermanos, de una colaboración, pero que va más allá, hermanos, de la simpleza, porque está implícito, fíjese usted lo que está implícito, hasta la muerte misma. Estos, Priscila y Aquila, que expusieron su vida por mí. Oh, si la iglesia del Señor de estos días pudiésemos entender estos conceptos. Y todavía hay más. Dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Aquí se muestra esta otra característica de cómo es la iglesia de Cristo. Y es, hermanos, el trabajo cristiano. Por supuesto que sí. Ese trabajar, ese obrar, hermanos, hasta cansarse, ese cultivar la viña o cultivar en la viña del Señor. ¿Y qué es necesario en una viña? Nosotros no somos muy conocedores de esto porque no somos campesinos. Pero conllevaría, hermanos, a pensar que antes de recoger las frutas, antes de recoger las uvas de un viñedo, hay que limpiar el terreno. Hay que despedregarlo, hay que abonar la tierra, luego hay que ir a buscar las semillas correctas, luego venir y quebrar la tierra en surcos. Yo no sé cómo le harían los que sembraban los viñedos. Y luego, hermanos, hay que sembrar la semilla, y luego hay que regar, y luego hay que desahijar, y luego, hermanos, al último, podemos cosechar. ¿Notan ustedes la idea, hermano? La iglesia de Cristo no es simplemente un grupo de personas que han pasado por el rito del bautismo y que el domingo o cada domingo se reúnen por una hora, un par de horas para guardar de ciertos mandamientos específicos. No, que va, yo creo que la iglesia, si queremos entender cómo es la iglesia de Cristo, tenemos que entender que la iglesia real de Jesucristo va más allá de los rudimentos, de los mandamientos expresados. Sí, por supuesto, es necesario ser bautizado. Sí, hermanos, es necesario reunirse cada primer día de la semana. Y es necesario guardar de ciertos mandamientos específicos para el primer día de la semana, pero no nos limitemos, porque la enseñanza bíblica con este respecto es mucho más amplia, mucho más grande. Amén. Que las iglesias de Cristo, hermanos, de las cuales leemos en las Sagradas Escrituras, nos hablan de características sumamente hermosas, la fraternidad cristiana, decíamos, la colaboración cristiana, el trabajo cristiano. Y todo eso, hermanos, en realidad no se puede hacer si falta ese elemento nucleico, ese elemento que da el poder para llegar a hacer todas estas cosas. Y se nota en el texto, fíjese usted cómo dice. Versículo 5 dice: saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío. Fíjese la frase que es significativa. Saludad, versículo 8, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Versículo 9, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Y luego una vez más, versículo 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida. Sí, ya lo vieron. Evidentemente que es el amor, aquella cosa maravillosa que juega un papel importantísimo
en la verdadera iglesia de Cristo. Si queremos nosotros entender cómo es la iglesia de Cristo, tendremos que empezar por este primer escalón. Amén. Si queremos entrar, hermanos, en una iglesia de Cristo real y ver cómo es esta, tenemos que entrar por esa puerta propuesta por Dios, que es el amor. Amén. El amor que nos enseña nuestro Dios. Amén. Pues bien, el amor de Dios. Ahorita que participaba del pan y del vino, cuando llevé el trozo de pan a mi boca y recordé el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y me pregunté, cuando la iglesia de Cristo recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿nos da tristeza o nos da gozo? Yo creo que nos debería de dar mucha tristeza. Mucha tristeza. ¿Por qué? Lo que hizo, dejar los cielos, venir y hacerse hombre igual que todos nosotros, siendo Dios, venir a hacerse hombre y luego morir en la forma despiadada que murió. Y meditaba yo en mi corazón y decía, siento mucha tristeza. Entonces, ¿dónde es donde se sienta la alegría? Bueno, la alegría se siente, hermanos, cuando Cristo resucita. Esa es la gran diferencia. La muerte que nos trae tristeza, la resurrección que nos trae alegría. ¿Y por qué hizo nuestro Señor Jesucristo eso si no es, hermanos, por amor? El amor que proviene del Padre, de tal manera amó Dios al mundo. El amor que se manifestó en el Hijo, haciendo lo que hizo y llegando hasta el sumo sacrificio por pagar nuestros pecados. Ahí es donde toma sentido esto, hermanos, el amor. Ahí es cuando se entiende y se puede sentir y puede uno decir de aquellos hermanos, amado mío, como Pablo lo decía de Epeneto, o de Amplias, amado mío en el Señor, o de Estaquis, amado mío, y también últimamente de la famosa Pérsida, dice Pablo, la amada Pérsida. Una vez hace años se me acercó el hermano Banda, Ezequiel. Ese día él predicó aquí en este púlpito, yo lo presenté. Ya cuando terminamos la adoración, dijo, hermano, me hizo sentir especial. Dije, ¿por qué, hermano? Dijo, porque cuando me presentó, dijo, nuestro amado Ezequiel. Dijo, esa palabra, hermano, me hizo probar los cielos. Y ese es el propósito de Dios, precisamente, hermanos. Que probemos los cielos en el amor que Él nos ha enseñado. Pues decía, evidente que el amor juega un papel importantísimo en lo que sea iglesia de Cristo y cómo sea la iglesia de Cristo, comenzando por el amor de Dios para nosotros, expresado en Cristo Jesús. Y a través de toda la Biblia, hermanos, podemos nosotros leer de esto, porque es una parte básica y activa en toda relación significativa. Pues hasta aquí llevamos varias características, ¿no? Varias características de cómo era la iglesia de Cristo en el primer siglo. La confraternidad cristiana, hermosa, llena de calor. La colaboración cristiana, ¿no? Con más entrega, hermanos, échale ganas hasta sudar. El trabajo cristiano, por supuesto que sí. Y todo, hermanos, armado por el amor del Señor. ¿Y hasta qué punto, no? Y es una pregunta, me hago yo mismo esa pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto? No se puede entender el amor como un generador en nuestras vidas. Cuando se puede entender el amor más allá de un simple sentimiento y se puede entender y sentir como una energía. El amor, hermanos, como un poder
que tiene su origen en los cielos y ahí radica su poder, que viene desde la eternidad y baja hasta nosotros y nos impacta de tal manera que es imposible escapar de Él. Es ese amor que puede mover, ese amor que puede hacer posible la confraternidad, que puede hacer posible la colaboración, que puede hacer posible el trabajo en el Señor. Y esto es lo que está sucediendo en esta congregación en realidad, hermanos. Por eso quise citar este pasaje. Eso es lo que está sucediendo en esta congregación. Es una congregación que trabaja, fíjese cómo lo digo, es una congregación que trabaja y trabaja arduamente. ¿Desde qué perspectiva? Desde la perspectiva que usted lo quiera ver. Tenemos unos hermanos diáconos tremendos, bien trabajadores. Les digo que yo ya ni subo a las juntas porque tienen toda mi confianza para hacer lo que tengan que hacer en las finanzas de esta congregación. Y también son los que vamos a hacer esto y vamos a reparar aquí, vamos a quitar esto y vamos a poner esto y vamos a reparar esto y vamos a pintar esto. Ellos son los que le están echando ganas y son los que ese amor que tienen por el Señor nos contagia y nos hace ser colaboradores. Esa es la idea. Por eso hablamos del amor como energía, hablamos del amor como poder. Poder que nos lleva, hermanos, a caminar. Una iglesia que se mueve es una iglesia, hermanos, saludable. ¿Cómo es la iglesia de Cristo verdadera? Es una iglesia que se mueve. La enseñanza, claro. Tenemos un buen equipo de maestros y maestras. Cada domingo hay maestros y maestras disponibles para todas las edades de nuestros hijos. Los adultos, claro. Los jóvenes, sus buenos maestros. Los que siguen, buenas maestras, buenos maestros. Y así hasta llegar, hermanos, a la cuna. Ya se acabaron aquellos tiempos de entretener a los niños de 3, 4 años. Tenga ese papel y píntelo. No, ahora les explicamos lo que trae ese papel antes de que lo pinte. Les damos la enseñanza bíblica. Por eso digo, hermanos, una iglesia que se mueve, claro. El púlpito, este púlpito, es usado por varios hermanos. No es propiedad privada. Bueno, sí es del Señor. Amén. Pero es usado por varios hermanos. No hace mucho por aquí anduvo el hermano Fernando Hernández. Vino y nos exhortó de una manera muy hermosa. Después se dio cita aquí también nuestro hermano Víctor Martínez. Oiga, qué hermoso mensaje. Y cuando yo anduve por Oaxaca, aquí anduvo también el hermano Alfredo Torres. Y todos los que hacemos uso de este púlpito, nota la idea de una iglesia que va caminando. ¿Cómo va caminando? Con sus diáconos, con sus maestros, con sus maestras, con sus predicadores, por supuesto que sí. Tenemos clases ordinarias, claro. Cada grupo, desde adultos hasta bebés, les decía. Tenemos clases extraordinarias, claro. Tenemos capacitación ministerial. ¿Sabían ustedes, hermanos, que capacitación ministerial está en 4 o 5 lugares simultáneamente? ¿Sí? Tenemos clases de capacitación aquí en El Paso, en Montana. Tenemos clases de capacitación en Garland, Texas. Tenemos clases de capacitación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Tenemos clases de capacitación en Oaxaca, México. Y ayer me habló mi hermano Gustavo Hernández, graduado de capacitación ministerial. Él está en México y me dice: hermano, estoy a cargo de 2 obras, estoy predicando a 2 congregaciones. Y le quiero preguntar si le puedo enviar un estudiante nuevo. Ya llevamos tiempo, camino recorrido. Le dije, tendría que venir en 1 o 2 años cuando reiniciemos clases en Ciudad Juárez. Dice, es que yo ya le estoy enseñando, hermano. Ya
ya le comencé con los cursos de capacitación ministerial, más que yo quisiera que se acercara allá para que reciba más. ¿Ve usted la idea? Que si estamos andando, estamos andando. Y si Dios nos ayuda, hermanos, y nos da fuerzas, y si nos enseña cómo, queremos tener los cursos de capacitación ministerial también en internet. Internet. Estamos hablando de trabajar, ¿no? Tenemos un buen equipo también, hermanos, en esto. Ahí está nuestro hermanito Jonathan y nuestro hermano Trejito, echándole ganas, aprendiendo esto. Nuestro hermano Matus de Ciudad Juárez es el que nos está compartiendo todas estas bellezas. Ya tenemos, hermanos, YouTube. Ya tenemos canal de YouTube. Busque usted en YouTube a Salvador Estrada. Ahí está. Nuestros hermanitos ya comenzaron a subir todos los videos. Bueno, poco a poquito, por supuesto. Pero ahí están. Bendito sea el Señor. Ahorita Trejito me enseñó en su teléfono. Me dice, mire, hermano, ya estamos, la aplicación, el app, ya está agarrando forma. Le dije, ¿cómo entra uno ahí? Dice, no, todavía no está listo, pero mire usted, esta es la carita que tiene. Oh, bendito sea el Señor. ¿De qué estamos hablando? Pues de eso, de colaborar, de trabajar, de confraternizar, de echarle ganas. Aquí en Montana buscamos tener, hicimos un día de trabajo, ¿no? Hicimos un día de trabajo. Manos unidas, suena como manos arriba, no. Manos unidas. Y venimos varios, al día de ayer venimos varios, ya nos lo comentaba nuestro hermano Octavio, nuestro hermano Meni, nos dimos cita, nos damos como unas 25 personas aquí, de todas las edades, echándole ganas. Pues bien, nos dimos cita aquí en el edificio, y ¿saben qué? Aparte de lo que hacemos con las manos, lo que se hace con el corazón, porque se respira el amor. Fíjate cómo lo digo, hermanos, se respira el amor. Todos en una misma sintonía. Lo que hicimos con las manos en realidad fue la representación que hay de ese amor que hay entre nosotros. Es el amor, la motivación. Unos aquí, otros allá, cada uno haciendo, cada uno colaborando, cada uno trabajando con sus manos. Unos más, unos menos, pero fíjate la cosa, no hay queja. No hay queja porque ya sabemos que unos pueden hacer más y otros pueden hacer menos. Entonces, no hay queja. Eso es lo hermoso. Cuando hay amor, hermanos, no hay queja. Las quejas se quedan afuera. Las hacemos en son de broma. Cuando decimos, ¿quién puso estas molduras? El hermano Borges, porque los hermanos Borges han andado muy activos con aquellos cuartos. ¿Ya notaron? Aquellos cuartos están quedando, ya quedaron hermosos, pero todavía les faltan otros detalles. Y yo en forma de broma decía, si yo lo hubiera hecho, yo hubiera puesto aquí, y me solté riendo. Porque no se trata, hermanos, de quejarse, se trata de agradecer, y eso es lo que estamos haciendo. Hermanos, se respiraba el día de ayer el amor del Señor. Una Marta y una María, por supuesto que sí, siempre estarán representados. Siempre. La que tomó el buen lugar a los pies de Jesús y la que andaba afanosa haciendo su trabajo, cada uno en su lugar, cada uno en su momento, cada uno en su rol, que solo puede ser posible, hermanos, cuando hay el amor de Dios entre nosotros. ¿Y hasta dónde, hermanos? Hago la pregunta. ¿Y hasta dónde nos podría llevar el amor? Bueno, me llama la atención en este pasaje el versículo 13, cuando dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mí. Podemos decir con seguridad que la madre de Rufo no es la madre biológica de Pablo, ¿no? Más sin embargo, estas palabras que Pablo nos dice nos lleva a pensar de una relación muy hermosa entre ellos. Una relación, hermanos, tan cercana, en la cual Pablo puede sentirse como hijo de esta mujer que no es su madre.
Miren, hermanos, la hermosura del cristianismo real. Hermanos, miren, hermanos, la hermosura del cristianismo en práctica. Un cristianismo que da a las hermanas de más edad el poder y la capacidad de adoptar hermanos más jóvenes como si fueran sus propios hijos. No, más allá de nuestra cultura hispana, no. Esta es una cultura cristiana. La idea, hermanos, de hombres que pueden sentirse tan cercanos a una hermana de más edad como si fuese su propia madre, de sentirnos los unos a los otros como familia, de una misma sangre. Y de hecho lo somos. Amén. Porque la sangre que nos une, hermanos, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es la sangre que nos acerca, esa es la sangre que nos hace familia, y es precisamente el concepto que queremos marcar, la relación familiar cristiana. Cuando dejamos de vernos como simples vecinos para comenzarnos a ver como verdaderamente hermanos, como padres, madres, tíos, tías, abuelos, abuelas. Esto es hermoso. La relación familiar cristiana. Y todo esto, hermanos, nos da la imagen de una iglesia saludable, de cómo es la iglesia de Cristo. Es como una carreta con 4 llantas. Primera llanta, la confraternidad cristiana. La otra llanta, la colaboración cristiana. La tercera llanta, el trabajo cristiano. La cuarta llanta, la relación familiar. ¿Y cuáles son los caballos que tiran, hermanos, de esta carreta? Tiene que ser, hermanos, el amor. Y no solamente son los caballos, el poder de arrastre de la carreta, no. El amor es también, hermanos, cada tabla de la carreta, cada fierro, cada clavo, cada tornillo, yo no sé, cada cosa que compone la carrera, están perfectamente unidos por el verdadero amor. ¿De qué hablamos, hermanos? Del amor. Es ese amor que puede verdaderamente llevarnos a la unidad. Ese amor que nos lleva adelante, paso a paso. Esa unidad que solamente puede ser posible cuando cada miembro de la congregación va haciendo lo propio. Pero deja tú hacer, va sintiendo lo mismo, va pensando lo mismo y luego va haciendo lo propio. Mira quién es el que hace la exposición de cómo es la iglesia de Cristo. Es el hermano Pablo. Y en el último capítulo del libro de los Romanos, este trozo de escritura que siempre lo hemos considerado, como dice ahí el subtítulo, saludos personales. No, hermanos, es más profundo que eso. Por supuesto están los saludos, pero al mismo tiempo nos está dando toda una panorámica de la realidad de cómo era la iglesia de Cristo en el primer siglo. Probablemente, y ahí sería lo doloroso, probablemente algo diferente a las iglesias de Cristo que conocemos. Y eso sería lo penoso, ¿no? Pero no venimos a hablar de eso, venimos a hablar de esta verdad bíblica que es una verdad en todos nosotros. Todos nosotros que hemos entendido esto, todos nosotros que podemos sentir de la misma manera, todos nosotros que podemos hacer algo conforme al don recibido en la viña del Señor. Es imposible, hermanos, pasar por este pasaje y cerrar los ojos delante de tan maravillosa imagen de cómo es la iglesia de Cristo. Esa iglesia de Cristo tan brillante, tan fogosa, tan ardiente, tan impetuosa, tan trabajadora, tan real, tan genuina.
Una iglesia que puede recibirse unos a otros y que se ayudan mutuamente, que colaboran, que trabajan, que se estiman, que no se apenan en decirse amado mío, amada mía. Fíjate lo que dice el versículo número 2. En el Señor. Versículo número 3. En Cristo Jesús. Versículo número 5. Para Cristo. Versículo 6. En Cristo. 8. En el Señor. 9. En Cristo. 10. En Cristo. 11. En el Señor. 12. En el Señor. Este podría haber sido el sermón de este domingo, hermanos. Primer punto, versículo número 2, en el Señor. Segundo, en Cristo Jesús, y así consecutivamente, porque Él es el que hace posible que una iglesia sea real. Amén. Que una iglesia sea viva. Amén. Y esta verdad automáticamente excluye aquellas iglesias que su carácter es otro. Así rápidamente, hermanos, excluye a las iglesias rencillosas, blasfemas, sin amor, sin comunión, mentirosas, sin entrega, sin trabajos, fraudulentas. Esas iglesias que no reciben a nadie. Esas iglesias que no aman, que no colaboran, que no estiman. Esas iglesias estancadas, que están muertas. Que como es la iglesia de Cristo, así es. Así, hermanos, como Febe, como Priscila y Aquila, como Epeneto, como María, como Andrónico, como Junias, como Amplias, como Urbano, Estaquis, Apeles, Aristóbulo, Herodión, Narciso, Trifena y Trifosa, Pérsida, Rufo y su madre, y todos los demás. Tal vez los nombres nos suenen algo extraños, ¿no? Y hasta chistosos. Trifena y Trifosa. Pero miren la gran honra cuando Dios decide que sus nombres sean testimonio en su sagrada escritura. No importa, hermanos, que sus nombres sean curiosos. Lo que importa es cómo sus vidas fueron usadas en el nombre del Señor y se quedaron como un claro ejemplo de cómo es la iglesia de Cristo. Y podemos aprender de sus relaciones, y podemos aprender de sus amores, de su comunión, de su participación, de su colaboración, de su acercamiento, de su entrega, de su unidad, de su amor. Una iglesia de Cristo en la que se estiman realmente unos a otros. Una iglesia de Cristo que tiene un mismo sentir los unos por los otros, y sobre todo una iglesia que en esfuerzo y constancia van siempre en pos del Señor. Amados míos, les dejo estas palabras en el nombre del Señor Jesucristo. Les dejo estas palabras en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así, hermanos, es la iglesia de Cristo. ¿Cómo es? Así es. Y por último, estas palabras. El amor. Saludados unos a otros. Conozco los santos. Amén. Con besos santos. Gloria a Dios. Y luego por último dice, ¿os saludan? Todas las iglesias de Cristo. Todos los que están en los directorios, no, mis hermanos. Todas las iglesias de Cristo. Las reales. Las genuinas. Las que tienen ese amor. ¿Cuál amor? Ese que ustedes tienen, mis hermanos. Ese amor que ya lo sienten y ya lo están viviendo. Benditos sean todos ustedes, mis amados en el Señor. Gracias a Dios por hacerme participante de ustedes como familia. Dios les bendiga. ¿Y qué vamos a hacer de ahora en adelante? Pues vamos a seguir echándole ganas
Y si ya tenemos algo, vamos a multiplicarlo. Y si ya hemos logrado algo, vamos a relograrlo. Y si ya hemos hecho algo, vamos a hacer mucho más, porque Dios está con nosotros. Amén. A todos aquellos que sientan el amor del Señor en su corazón, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Vamos a cantar un himno a forma de invitación, pero mire usted cuál es el título: Trabajar, trabajar. Porque esa es una manifestación del amor, pero también, déjeme decirle una cosa. ¿Necesita usted el Señor? Quisiera venir al frente y poner su necesidad delante del Señor. ¿Por qué? Vamos bien, sí, pero de cuando en cuando como que rechina la carreta, ¿no? Bueno, si usted siente que su vida es un rechinido, que todavía no está acorde con cómo sea la iglesia de Cristo real, si usted necesita pedirle perdón al Señor, usted solamente conoce su necesidad. Si usted tiene alguna petición delante del Señor, yo no sé, en lo espiritual por supuesto, pero también en lo físico, por causa de salud, si tiene algún problema moral, si le duele el corazón por sus hijos, por su hija, por su esposo, su esposa, por su papá, su mamá, y quisiera ponerlo en las manos del Señor, vamos a tomarnos este tiempo de manifestárselo a ese Dios que nos ama y que nosotros le amamos.